Shalom y bendiciones, hermanos. Buenas tardes. Que Yahweh León les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra cita semanal, a nuestra celebración, a nuestro Moedín, a nuestro tiempo especial de Shabbat. Como siempre, es un gusto, es un placer contar con su presencia. Yo los invito a que hagamos una corta tefilá para entregar este tiempo y comenzar nuestra reunión. Ahí donde está, le invito a que incline su rostro y vamos a orar pidiéndole a nuestro Abacados que sea él el que tome el control de este tiempo. Bendito Abacados, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar esta tarde aquí delante de tu presencia. Te pido que seas tú bendiciendo la vida de todos y cada uno de tus hijos que se están conectando en estos momentos. Bendice sus vidas, sus familias, sus hogares. Que tu presencia sea sobre ellos y que seas tú, bendito Ruach HaKodesh, quien hable, quien guíe, quien ministre, quien edifique. Que seas tú obrando para que esta palabra penetre en su corazón y dé fruto. Te lo pedimos en el precioso nombre de Dios Yahshua Mashiach. Amén y amén. Ahora, hermanos, los invito a que levanten sus manos, se coloquen de pie y vamos a recibir el Shema a Israel para iniciar la reunión. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Be'ahad ba el Yahweh Eloheja Behol Lebareja. Ubjol Nafsheja, Ubjol Meodeja. Behayu Adebarim Aele Asher Anoji Metzabeja, Ayon Al Lebareja. Beshinantan Lebareja, Bedibarta Aban Bechiteja, Bebeiteja, Ublekteja, Badere, Ubishapteja, Ubkumeja. Ukshartan Leot Al Aireja, Behayu, Letotafot Bein Yeneja. Uktahtan Al Mesusot Beiteja, Ubishareja. Escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito el nombre majestuoso, su reinado para siempre y eternamente. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás por señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás sobre los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema de esta tarde yo lo he titulado Enderezando el camino. Es referente a lo que estamos haciendo, a nuestro volver, a nuestros orígenes, volver a nuestras raíces hebreas. Por eso el tema lo he titulado Enderezando el camino. O sea, todos sabemos que hoy en día se está hablando mucho, o se está empezando a hablar, por lo menos aquí en Colombia. En otros países ya nos llevan mucha ventaja de lo que son las sendas antiguas, ¿cierto? Las raíces hebreas. Vemos que ya en varias congregaciones religiosas están empezando a enderezar el camino, o están tratando de iniciar, ¿cierto?, para volver al diseño original de la palabra dada por nuestro Abacados Yahweh. Todo esto, pues recordemos que viene del jardín de Edén hasta Moshe, ¿cierto?, antes de que él cruzara el Mar Rojo, ¿cierto? Entonces, todo lo que se habló o habló nuestro Abacados desde Adán hasta Moshe es lo que conocemos como la Torá, ¿cierto?, o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, que son Bereshit, que es el que conocemos como Génesis, pero la palabra Bereshit traduce en el principio o el libro del comienzo. El Éxodo, que es Shemot, y traduce el libro de la redención. El libro de Levítico, que es Vayikra, que traduce trabajo y ministerio. El libro de Números, su nombre real es Bamidbar, y traduce en el desierto. Y el libro de Deuteronomio, que es Devarim, que traduce palabras de la Torá. Entonces, este es el volver al diseño original, lo que son las raíces hebreas, ¿cierto? Pero que estamos viendo que desafortunadamente, por desconocimiento, se ha caído en muchos errores, se ha caído en muchas malinterpretaciones, tratando de hacer las cosas como nosotros creemos que son, aparentemente, ¿cierto? Que hemos visto que muchas personas
que están llegando a las raíces hebreas han empezado a ser guiados por personas que les han llevado por caminos que son errados, de pronto caminos llenos de ritualismos, de mandamientos de hombres, algunas veces inclusive de paganismo, de misticismo infiltrado, ¿cierto? Como verdadero. Entonces, todo lo hacen aparentemente de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, desafortunadamente, pues muchas personas también han visto en las raíces hebreas una nueva forma de seguir aprovechándose de la gente, ¿cierto? Y lo único que hacen simplemente es coger y cambiar el título que tenía su iglesia por un nombre hebreo, volviendo a las sendas antiguas, pero siguen haciendo exactamente lo mismo, o sea, torciendo lo que dice la palabra para beneficio propio. Entonces, muchas veces pues la gente piensa que volver a las raíces hebreas solo es cambiar los nombres sagrados, ¿cierto? Y ya con eso se logró. Otros que es aceptar todo el sistema religioso que está en el libro de Levítico, pero tampoco es esto, ¿cierto? Otros que de pronto empezar a usar la kippah, empezar a usar una menorá, el talit, los candelabros, pero tampoco es eso, ¿cierto? O sea, muchas de estas cosas hacen parte de lo que es volver a las raíces hebreas, ¿cierto? Pero no son el todo. No es lo que necesitamos para volver a las raíces hebreas. Usted no necesita una kippah, usted no necesita de candelabros, no necesita nada de eso. Lo que necesita es volver a la palabra. Entonces, lo principal que es empezar a cambiar todos los conceptos errados que nosotros tenemos, ya sea de las distintas denominaciones religiosas humanas en las que estábamos, ya sea católico, evangélico, mormón, adventista, testigo de Jehová, musulmán, judío, la que usted quiera. Entonces, el diseño original es volver a lo que dice la palabra. Pues eso es las raíces hebreas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que todas, si la miramos, todas dicen lo mismo, ¿cierto? Que todas dicen creer en un único Dios, en un único todopoderoso y no más, ¿cierto? Otras dicen que solamente creen en Jesús y no más. Otras dicen que Jesús no existió o que no era el Mesías, sino que simplemente era un profeta más. Otras dicen que el Espíritu Santo no existe. Otros dicen que se debe adorar en la Santísima Trinidad, o sea, a tres dioses, por decirlo así, ¿cierto? Otros dicen que los mandamientos ya no están vigentes porque fueron clavados en la cruz. Otros dicen que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto ya no hay que estudiarlo porque ya no está vigente. Y yo sé que ustedes de pronto han escuchado muchas cosas más, pero entonces, ¿todo esto qué hace? Todo esto hace que la gente se llene de dudas, de desconfianza, ¿cierto? De confusión, y todo esto se presta para engaños. ¿Pero por qué? Porque la gente no escudriña la palabra. Si la gente escudriñara la palabra, si la gente leyera la Biblia, si la gente leyera la Tanakh, si leyera las Sagradas Escrituras, no habría esta confusión. Pero a la gente, es muy rara la congregación religiosa que le dice a la gente que lea la Biblia. La gente simplemente va y se sientan a escuchar lo que le dice la persona que está predicando o enseñando y ya, pero no se toman la molestia de buscar en la palabra si lo que ellos dicen es verdad, si lo que ellos dicen es de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es volver a las raíces hebreas? Primero que todo es enderezar eso. ¿Por qué? Porque hay que empezar a escudriñar la palabra, hay que empezar a estudiarla, a meditarla, para ver lo que dice ahí, comprenderlo y entenderlo, y saber si lo que está hablando esa persona es cierto o no cierto. Entonces, debemos que empezar a cuidarnos de esos líderes, ¿cierto? De esas personas que han alterado la palabra para beneficio propio, ¿cierto? Y que lo único que quieren pues es ver sus congregaciones llenas, ¿cierto? Sus iglesias llenas. ¿Por qué? Porque llegan allá por enseñanzas motivacionales, emocionales, que no corresponden al verdadero mensaje que está en la palabra, ¿cierto? Entonces,
como les dije, cuando se habla de raíces hebreas, lo primero que también ustedes van a escuchar es que la gente lo va a rechazar porque les van a decir, ay, ya se volvió judío. Y se lo van a decir con desprecio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se olvidan o desconocen que Yahshua, nuestro Mashiach, era judío, ¿cierto? Era hebreo. Y se les olvida ese verso que dice que la salvación viene de los judíos, no de todos, sino de uno solo. Y ese solo pues era nuestro Mashiach Yahshua. Entonces, ¿qué es un hebreo? Que lo escuchamos y lo escuchamos, y de pronto muchas personas, ahora que están llegando nuevas personas al grupo, ¿qué es un hebreo? Entonces, en la Biblia, a la primera persona que se le llamó hebreo fue a Abraham, ¿cierto? Y significa, la palabra significa el que viene del otro lado del río, o el que cruzó el río. Entonces, recordemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó a la tierra de Canaán, atravesó el río Jordán y llegó a la tierra de Canaán, y atravesó pues los ríos Tigris y Éufrates, que estaba en la tierra donde él venía. Entonces se le conocía como el hombre que cruzó, el que pasó el río, el que venía del otro lado del río. Entonces nos han enseñado, sí, y en la palabra dice que Abraham, porque Abraham fue llamado por Yahweh, ¿cierto? Pero ¿quién era Abraham? Abraham era descendiente de Sem, ¿cierto? ¿Y Sem quién era? El hijo de Noé. Abraham era nieto de Sem. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que los primogénitos eran los encargados de guardar la palabra. Era como decir el heredero de esa bendición, de esa promesa. Él era el encargado de guardar la palabra y transmitirla a la familia. Entonces, Noé se la transmitió a sus hijos, ¿cierto? Pero el único que la guardó fue Sem. Los otros no la guardaron, se contaminaron y se perdieron. Y un descendiente de Sem, que fue Abraham, a pesar de estar en Ur de los Caldeos, él aún invocaba y buscaba el nombre de su creador. Por eso fue que nuestro Abba Yahweh se le apareció a él y hizo pacto con él, porque era el único que lo estaba buscando. Entonces, a pesar de todo, pues la línea genealógica no se perdió. Hubo al menos uno, y ese fue Abraham, ¿cierto? Entonces, recuerden que la promesa que él le dio a Abraham se la pasó a Isaac, se la pasó a Jacob, y posteriormente se llamó Israel, y de él salieron los 12 patriarcas que formaron la nación de Israel, ¿cierto? Entonces, todo eso, pues debemos tenerlo claro, ¿cierto? O sea, todo empezó con Abraham. Hubo un comienzo con Noé, pero luego con Abraham ya se ratificó en algo más específico, diciéndole que de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, mientras que a Noé lo que se le dijo fue que creciera y se multiplicara. Pero ya con Abraham pues fue ya un pacto más personal, porque le dijo que de él iba a salir la persona que iba a bendecir todas las familias, todas las naciones de la tierra, ¿cierto? De su simiente. Entonces, todo eso pues debemos tener en cuenta para entender qué es un hebreo. Entonces, ¿qué es? Parafraseándolos o entendiéndolo, que ya les expliqué por qué se le llamó a Abraham el hebreo. Entonces, ¿qué es un hebreo? Es una persona que está volviendo a las sendas antiguas, es una persona que está volviendo a la palabra, una persona que está volviendo a obedecer las sagradas escrituras, una persona que está volviendo a obedecer lo que dice en los 5 primeros libros de la Torá, ¿cierto? O lo que conocemos como Pentateuco, que ya les di al comienzo. Entonces, es eso, es volver a los orígenes, es volver al inicio, volver a hacer las cosas conforme nuestro Abba Yahweh dijo que las hiciéramos, ¿cierto? No es ir a copiar lo que hace el pueblo judío hoy en día, ¿cierto? Recordemos que esas personas que se hacen llamar hoy en día judíos o que están regresando a Israel no son propiamente pues los que fueron expatriados,
o los que fueron expulsados de la tierra, ¿cierto? Recordemos que ellos fueron expulsados primero por los asirios, luego por los babilonios, luego por los romanos, por no guardar la Torá, ¿cierto? Y pues pasaron los siglos, y ellos siguieron aparentemente unos pocos allá en Israel, pero no guardaban la Torá. Ya se empezaron a guiar por otros libros, ¿cierto? Que son los que han llegado hoy en día a nuestros oídos, que ellos siguen usando hoy en día, como el Midrash, la Gemara, el Talmud, la Cábala, el Zohar, y pues son libros que prácticamente son de ocultismo, muchos de ellos, ¿cierto? Son cosas que nuestro Abacados aborrece, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros no copiamos ni imitamos lo que ellos dicen o lo que ellos hacen, porque ellos en estos momentos están completamente apartados de la Torá, ¿cierto? Además, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando se refieren al pueblo de Israel actual, les dicen los sionistas. Y la gente pues piensa que un sionista es toda persona de Israel o toda persona que está volviendo a las raíces hebreas o que tiene que ver algo con la tierra prometida. Y los sionistas pues podríamos decir en parte que son los saduceos modernos, porque son personas que solo les interesa el poder político y económico, ¿cierto? Solamente poder y dinero es lo que les interesa. A ellos no les interesa guardar Torah, no les interesa absolutamente nada de saber del Mesías, nada. Y esas son las personas que están gobernando a Israel. O sea, ellos de pronto usted dice, pero allá están celebrando las Moedín, allá guardan el Shabbat, allá hacen esto, sí, pero no lo hacen como se debe hacer. O sea, lo guardan, pero no lo guardan como dice la palabra. Ya han impuesto sobre todo esos mandamientos de hombres, que fue lo que nuestro Abacados Yahweh les reprendió cuando él vino, porque prefirieron obedecer tradiciones y mandamientos de hombres que lo establecido por nuestro Abacados en la palabra. Entonces, estas personas, estos sionistas, pues es un movimiento político, que ellos están enfocados, como les dije, es en el poder político y económico. Entonces, recordemos que los saduceos pues aparecieron en la época de Antíoco Epifanes y eran personas que no tenían que ver nada con el templo, ni el servicio del templo, ni los descendientes de Aarón, ni la tribu de Leví, nada de eso, sino fueron personas que compraron por precio el derecho a entrar a integrar el servicio del templo. Entonces ahí se contaminó y se corrompió. Y esas personas eran las que cuando vino nuestro Mashiach Yahshua, eran las personas que eran mayoría en el templo. Entonces, y eran personas que no conocían para nada la Torah o conocían muy poco. Entonces, este sionismo, podríamos decir que son los saduceos modernos, como les dije, ¿cierto? Porque a ellos no les interesa para nada la palabra, ¿cierto? Ellos se guían por otros principios que son para beneficio personal y por intereses ajenos a la voluntad de Yahweh, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ¿qué está pasando hoy en día? Ustedes han visto en las noticias que Israel ya va por la 4ª dosis de vacunación. Están imponiéndole unas medidas restrictivas a la población muy fuertes. Es la primera nación que está haciendo todo eso. Entonces, ellos han implementado una serie de medidas que van a ser modelo para el resto de la humanidad. ¿Y que están demostrando con esto? Algo contrario, completamente contrario a lo que dice la palabra, ¿cierto? La palabra que le dio nuestro Abacados a ellos como su pueblo escogido, y era que ellos debían refugiarse en él, que ellos debían ir a buscarlo a él para que los guardara y los protegiera. Y ellos no lo están haciendo, ellos están siguiendo mandatos de hombres. Entonces, con eso les estoy demostrando que el pueblo de Israel, el actual, el que está allá en el territorio de Israel, pues no es un modelo a imitar. Por eso nosotros no los imitamos ni hacemos absolutamente nada de lo que ellos hacen, porque ellos dicen seguirlo, dicen hacerlo, pero está completamente corrompido lo que ellos hacen, ¿cierto? Entonces, todo eso, y además de eso, pues hoy vemos también que en la tierra de Israel
propiamente en Jerusalén, pues allá viven católicos, cristianos, musulmanes, judíos y de otras minorías, y todos dicen ser israelitas, pero cada uno tiene su cultura, su tradición, y cada uno le reza a un Dios distinto, y todos están en la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros no imitamos lo que ellos hacen, y pues debemos tener en cuenta quiénes son los sionistas, quiénes son los judíos y quiénes somos los que estamos volviendo a las raíces hebreas, para poder explicarle a la gente, porque la gente pues desconoce todo eso. Entonces debemos aclararles eso cuando nosotros les hablemos, ¿cierto? Entonces, los verdaderos judíos son los descendientes de la tribu de Judá, ¿cierto? Y de la tribu de Benjamín. Recordemos que las dos tribus se unieron cuando se dividió el reino de Israel en el reino de Judá y el reino de Efraín, o las tribus del norte y tribus del sur. Recordemos que solamente al hijo de Salomón, a Roboam, le quedaron la tribu de Judá y Benjamín, y unos pocos que se pasaron de las otras tribus y de los Coanín a vivir en Judá, pero la tribu de Judá y Benjamín se fusionaron en una sola, porque la tribu de Benjamín era muy pequeña, ¿cierto? Entonces, esos son los descendientes, o sea, ellos sí son los verdaderos, los que quedaron, o sea, digamos, puros. Entonces, estas personas fueron después deportadas a Babilonia, y los pocos que volvieron de ese exilio, y los pocos que volvieron del exilio del pueblo, que fueron llevados por el pueblo asirio, cuando regresaron, pues ya no existía el reino de Israel, pero se les llamaba judíos. ¿Por qué? Porque la tribu más numerosa era la tribu de Judá, entonces se les llamaba judíos. Y a estos que volvieron de Asiria, pues fueron los que conocemos como samaritanos, que fueron los que habitaron en el reino del norte. Entonces, estas personas pues venían mezcladas con gente de otras naciones, los samaritanos. Venían mezclados con tradiciones, con costumbres, con religión, y por eso el pueblo judío evitaba el contacto con ellos o los discriminaba, porque decía que su sangre o su linaje se había perdido, porque ellos se habían contaminado, se habían paganizado. Entonces, después de todas estas cosas, pues sabemos que ellos se repartieron por el mundo. En el año 70, recordemos cuando se destruyó el templo por parte de los romanos, que vino la persecución, y luego en los años 130 al año 170 después del Mesías, vinieron las guerras con los judíos y fueron ya definitivamente expulsados de esa tierra por los romanos. Entonces ellos se repartieron por todo el mundo conocido. Entonces sus descendientes se fueron mezclando a medida que fueron corriendo en el tiempo, a los sitios donde fueron llegando, pues se fueron mezclando con las naciones a donde iban llegando, y fueron perdiendo su identidad, sus costumbres, sus tradiciones, sus raíces, su fe. Y hoy en día pues lo que hay son descendientes con una identidad judía o israelita, pero muy diferente de la original. Entonces, por eso nuestra meta es volver, digamos, a las raíces originales, a la Torá, a los 5 primeros libros. No es ser imitadores del pueblo judío, porque ya en lo poquito que les he explicado, pues ahí se ve por qué no debemos imitarlos a ellos. Entonces, nosotros lo que debemos hacer pues es pertenecer al diseño original, ¿cierto? Al establecido por nuestro Abacados, pertenecer a un reino de reyes y coaní, ¿cierto? O reyes y sacerdotes, que fue lo que nuestro Abba Yahweh quiso desde un comienzo, cuando escogió a Abraham y a su descendencia, y luego se lo ratificó a Moshe, que fueran un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, eso era lo que nuestro Abacados quería de toda la humanidad, y luego de su pueblo Israel, ¿cierto? Que lo reconocieran, que lo exaltaran a él, a su hijo como el Mashiach, con temor, con amor, con respeto, con obediencia, con reverencia, ¿cierto? Entonces, que nos apartáramos de todo lo malo que hay en el mundo,
de todo lo religioso, de todo lo mundano, no seguir los deleites del mundo, no seguir sus costumbres, no seguir sus fiestas, sino empezar a caminar como en santidad, reconociendo a Yahshua como Mashiach, como el único y verdadero Salvador, ¿cierto? Y pues ese es el volver a las raíces hebreas, ¿cierto? Empezar a obedecer, a apartarnos de todo lo malo que hay en el mundo, de todo lo malo que nos han enseñado, ¿cierto? De todo lo religioso, de todo lo mundano, de no seguir los deleites del mundo, ni sus costumbres, ni sus fiestas, ¿cierto? Sino empezar a caminar en lo que dice la palabra, o sea, dejarnos guiar por el Ruach HaKodesh, pedirle cada día su guía para que Él nos enseñe qué debemos hacer y qué no, ¿cierto? Entonces, eso es ser un hebreo, es apartarnos de las cosas del mundo y volver al diseño original, a guardar la palabra fielmente. Por ejemplo, algo que significa que estamos volviendo a las raíces hebreas fue lo que se hizo anoche, que mientras el mundo estaba celebrando una festividad pagana que es universal, su remanente, su pueblo, las ovejas que están escuchando su voz, estuvimos reunidas en un tiempo de vigilia, en un tiempo de adoración, buscando su presencia. Entonces, con eso estamos demostrando que ya estamos apartándonos del mundo para buscarlo a Él como debe ser. Entonces, todo esto debemos empezar a hacerlo, ¿cierto? Entonces, eso es cruzar al otro lado para empezar a ser parte de ese remanente final. Para nosotros ese cruzar de ese río es dejar a un lado todo eso que traíamos del mundo y empezar a hacer las cosas como deben ser, ¿cierto? Es apartarnos de toda tradición humana, de toda costumbre humana, de todo mandamiento de hombre y empezar a cumplir por lo establecido por nuestro abacado Yahweh desde el principio. Eso es ser un hebreo. Entonces, ¿qué son las raíces hebreas? Pues es el retorno a la senda de la fe, de la obediencia a la Torah, a la instrucción del Eterno, su palabra, ¿cierto? Creer en nuestro Salvador, en nuestro Maestro, Yahshua Mashiach, ¿cierto? Entonces, todo eso significa ser un hebreo, ¿cierto? Además, pues, ya ustedes lo han escuchado, hermanos, que la palabra de nuestro gran yo soy, nuestro Abba Yahweh, no necesita interpretación humana, ¿cierto? La misma palabra se interpreta a sí misma, es viva, es eficaz, o sea, es una palabra que se actualiza en el tiempo y en la historia humana, o sea, nunca pasa de moda. Muchas veces ustedes, si de pronto han leído libros, dicen, pero este libro era para esa época, pero cuando usted lee la palabra, ve que siempre es actual, nunca es pasada de moda, porque trae eventos del pasado, eventos del presente y eventos del futuro. Entonces, todo eso debemos tenerlo presente, ¿cierto? Otro de los pasos que debemos hacer cuando estamos regresando a las sendas antiguas, pues restaurar los nombres sagrados, ¿cierto? Ya no seguir diciendo los nombres grecorromanos, sino llamar a nuestro Abacados por su nombre, ¿cierto? Yahweh, llamar a nuestro Mashiach por su nombre, Yahshua, ¿cierto? Y al Ruach HaKodesh, ¿cierto? Al que conocemos por Espíritu Santo. Entonces, eso hace parte del volver a las raíces hebreas, primeramente eso, ¿cierto? Restaurar sus nombres sagrados, ¿cierto? Y corregir, pues, todos esos errores doctrinales, todos esos errores de interpretación que han llegado hasta nuestros días. Son cosas que son fáciles. Lo que pasa es que muchas veces la gente, pues, pone trabas porque simplemente no les interesa. Por ejemplo, uno de los errores más comunes que hay es, por ejemplo, sobre la muerte de nuestro Mashiach, ¿cierto? Que toda la vida se nos enseñó y en todas las religiones enseñan que murió el viernes en la tarde y resucitó el domingo. Ahora que estamos volviendo a las raíces hebreas, que estamos escudriñando la palabra y dándonos cuenta de todo, pues ya sabemos que Él no murió un viernes, que Él murió fue un miércoles y resucitó en Shabbat, finalizando el Shabbat. Entonces, no fue en un domingo, que es el día de adorar, que usa la gente para adorar al sol, sino Él resucitó en Shabbat, el día que nuestra Abacados dio para el reposo, para descanso, ¿cierto?
Y así como ese, pues muchos errores de interpretación que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos entrando por estos caminos, ¿cierto? Por eso, pues, debemos ser pacientes, ¿cierto? Debemos ser tolerantes con todas las personas que se acercan para enseñarles estas cuestiones, para empezar a resolver sus dudas, para empezar a aclararles las cosas sin conflicto, sin pelea, ¿cierto? Porque debemos entender que cada uno trae sus propios conceptos ya preestablecidos, ¿cierto? Y creyendo que son los correctos. Entonces, debemos recordar que todos, hermanos, absolutamente todos hemos sido engañados desde la antigüedad, desde Babilonia, ¿cierto? Todo ahí se corrompió, lo poquito que venía, ahí se corrompió. En Babilonia es la madre de todas las religiones, ¿cierto? Y luego en el concilio de Nicea, pues allá se unificaron todas esas costumbres, todas esas tradiciones, y se creó la que se conoce hoy como la Iglesia Católica, ¿cierto? Que es una unificación de conceptos religiosos y paganos. Entonces, así todo esto derivó en las religiones modernas, ¿cierto? Por eso todas tienen los mismos errores doctrinales, ¿cierto? Y lo que le han ido añadiendo a lo largo de los siglos, ¿cierto? A lo largo de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije al comienzo, la gente no cuestiona nada, no indagan, no buscan, no preguntan, simplemente escuchan y, bueno, no les interesa y por eso son engañados tan fácilmente, ¿cierto? Entonces, por eso es que no es bueno que de pronto, ya que hemos llegado a estos caminos, pues nos sintamos más que otras personas, ¿cierto? O nos creamos más que los otros, ¿cierto? Porque simplemente nosotros hemos sido bendecidos por nuestro Padre, ¿cierto? Él tuvo misericordia, tuvo rajamín de nosotros y abrió nuestros ojos a la verdad, mientras que los del resto de la humanidad aún siguen cegados, ¿cierto? Si Él nos abrió los ojos a nosotros, la misión de nosotros es compartir nuestro conocimiento, lo poquito que vamos aprendiendo, para todo aquel que lo quiera escuchar, para que los ojos de más personas sean abiertos. Entonces, es muy importante, hermanos, que ustedes tengan en claro que todas las religiones, absolutamente todas las religiones, son creación humana. Seguir a Yahweh, seguir a Yahshua, ser guiados por el Raja, pues no es religión, porque ellos no son creación humana, ¿cierto? Creer en Yahweh no es una religión, porque no estamos siguiendo pensamientos de hombres, ¿cierto? Una religión crea su propio Dios de acuerdo a sus intereses personales. O sea, yo puedo decir, voy a crear una religión y cojo la Biblia y pongo una serie de ideas y digo, esta es mi religión, y consigo gente que me siga, que va a estar de acuerdo, pero es lo que estableció nuestra abacados, no, ¿cierto? Porque yo ya me estoy desviando, buscando mis intereses personales. Entonces, lo importante es que fue nuestra abacados Yahweh el que nos creó a nosotros, no nosotros a Él. Por eso Él no es una religión, porque nosotros no lo creamos a Él, Él nos creó a nosotros, somos hechura suya. Entonces, nosotros no lo seguimos a Él por religión, si lo seguimos es por amor a Él, ¿cierto? Es creer en nuestro Creador, en el único Todopoderoso, ¿cierto? En el gran Yo Soy. O sea, es creer y obedecer en su palabra, ¿cierto? No es una religión, es hacer su voluntad y honrarlo, ¿cierto? Y esa es la forma de demostrar nuestro amor por Él, ¿cierto? Mucha gente pregunta, ¿y cómo le expreso yo mi amor? Y Él lo dijo en Juan 14:15, ¿cierto? Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando usted está guardando sus mandamientos, cuando usted está guardando sus estatutos, sus principios, sus decretos, está guardando sus moedim, está guardando todo lo que Él dijo que guardáramos y obedeciéramos, cuando usted lo está haciendo,
con esas obras usted está demostrando que usted lo ama, que usted de verdad lo ama, o quiere amarlo porque usted está empezando a hacerlo. Entonces, esa es la respuesta sencilla. La única forma en que le demostramos nuestro amor es haciendo su voluntad, es obedeciendo. Esa es la mayor prueba de amor. Entonces, seguir la instrucción que Él nos dio es una forma de demostrarle nuestro amor, nuestro respeto, nuestra obediencia y nuestra sumisión. Entonces, ahora sí, vamos con el tema de hoy. O sea, tenía que hacerles esta introducción porque hace parte de lo que vamos a hablar hoy. Es un tema muy corto, pero tenía significado todo esto que hemos visto para que ustedes lo entendieran, para que vean las diferencias. Eso lo encontramos en Mateo 7, 21, 23. Los invito a que lo busquen y vamos a leerlo. Búsquenlo en su palabra, en su Tanaj, en su Biblia. Mateo 7, 21, 23. Búsquenlo y vamos a leerlo. Ya lo encontraron. Dice, perdón, no todo el que me dice, en la versión Reina Valera voy a leerlo primero. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si miramos en las Sagradas Escrituras, en el Brit Hadashah, en la versión hebrea, en la Tanaj, vamos a encontrar una diferencia en el verso 23. Y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Y ahí hay una gran diferencia, ¿cierto? Ahí está la gran diferencia entre ser un hacedor de maldad, como dice en la Reina Valera, o en ser un transgresor de la Torá, como lo dice la versión hebrea. O sea, es una frase que cambia completamente todo el contexto de lo que miramos, ¿cierto? Porque cada una toma un rumbo completamente distinto. Y a eso es lo que, por eso les hacía toda esa introducción, porque esto hace parte de eso. Una cosa es las raíces hebreas, que es lo que estamos haciendo, y otra cosa es las ideas preconcebidas o lo que se ha enseñado. Lo que dice ahí, errores de interpretación, como les dije, ¿cierto? Entonces, cuando leemos eso, muchas veces, cuando leemos la Reina Valera, o leíamos la Reina Valera, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿qué se nos viene a la cabeza? Una persona mala, una persona pecadora, ¿cierto? O sea, un hacedor de maldad significa muchísimas cosas, desde lo más insignificante hasta lo más terrible, ¿cierto? Un hacedor de maldad puede ser un niño que se roba un alfiler, un niño que se roba una galleta, un caramelito, ¿cierto? El niño que le hace un berrinche a sus padres porque no le dan un helado, es un hacedor de maldad. El que golpea a otra persona, la persona que dice una mala palabra, la persona que dice una mentirita piadosa, es un hacedor de maldad. La persona que engaña, que roba, la persona que abusa de su poder, el que corrompe, el que soborna, es un hacedor de maldad, ¿cierto? Un asesino es un hacedor de maldad. El que provoca una guerra es un hacedor de maldad, un genocida, un dictador, ¿cierto? O sea, los ejemplos son muchos y todos decimos es un hacedor de maldad y tienen toda la razón, ¿cierto? Todos esos ejemplos que les di y muchos más son un hacedor de maldad, ¿cierto? O una persona que hace lo malo ante los ojos de Yahweh. Y muchos dirán, eso lo hace todo el mundo, eso está de moda y no pasa nada, ¿cierto? Eso es normal hoy en día. Y pues tienen toda la razón, eso es algo normal hoy en día, ser un hacedor de maldad.
Y es algo que hoy en día está bien visto, ¿cierto? Entonces, hoy en día estamos viendo que ya estamos viendo esto como algo normal, como algo aceptable socialmente, ¿cierto? Algo aceptable socialmente. Ya la gente no se arrepiente por las cosas que hace, ¿cierto? Ya son costumbres humanas, ya es normal, ya es cotidiano. Ya como que una persona entre más mala hace, entre más daño hace, entre más mala es, más importante es, ¿cierto? Más aceptada es, más reconocida es. Entonces, todo eso es un hacedor de maldad, ¿cierto? Entonces, si usted de pronto le pregunta a una persona si cree, a cualquiera de estas personas que les mencioné los ejemplos, ¿no? Si usted le pregunta a una persona de estas que si cree que hay un Dios, un ser superior, la gran mayoría le van a decir, sí, claro, yo creo en Dios. Y yo sé que ese Dios en el que yo creo ya me perdonó. O le dicen, solamente Dios puede juzgarme. Entonces, recordemos lo que dice la palabra, ¿cierto? Que escrito está, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando leemos este mandamiento, ¿qué pensamos? Cuando leemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, automáticamente nos vamos a los ídolos, ¿cierto? Al segundo mandamiento, que se refiere a no tener ídolos o imágenes creadas por el hombre para adorar, ¿cierto? Eso es lo que nos han enseñado, ¿cierto? Pero eso es muy amplio. Ese no tener dioses ajenos delante de nuestro Yahweh es muy amplio, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene leyes o interpretaciones diferentes a la Torah, o sea, sus propias leyes o interpretaciones diferentes a la Torah, interpretaciones diferentes a la palabra de Yahweh, a sus mandamientos, al tener usted otras leyes y otros mandamientos, pues usted está adorando a otro Dios, y no al único todopoderoso, al gran yo soy. ¿Sí ven? O sea, estas personas que dicen que supuestamente lo adoran, creen en él, no están creyendo en nuestro Yahweh, porque están viviendo bajo sus propios criterios, bajo sus propias creencias, bajo sus propias leyes, no bajo las leyes de nuestro Abacadosh. Entonces, todo eso debemos mirarlo también, ¿cierto? Entonces, modificar la Torah, ¿cierto? Desobedecerla, también se considera idolatría, ¿cierto? Perdón. Pero veamos ahora qué es transgredir la Torah. Ya vimos que es un hacedor de maldad. Ya vimos lo que puede significar esa palabra hacedor de maldad. O es lo que se nos viene a la mente cuando leemos apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, miremos ahora qué es ser un transgresor de la Torah. Es quebrantar o violar un mandamiento, una ley, un precepto. Es desobedecer, es incumplir, es pasar por encima de algo establecido, es ser rebelde. Entonces, la palabra transgresor significa todo eso, ¿cierto? Rebelde, desobediente, incumplido. Entonces, por ejemplo, si usted dice, yo soy bueno, porque yo me aparté de hacerle mal a la gente, yo no le hago mal a nadie, yo guardo los mandamientos de la iglesia a los que yo pertenezco. Entonces, y la gente dice eso y se justifica, ¿cierto? Pero no saben que solamente están cumpliendo una parte y a medias, porque esa persona no saca absolutamente nada diciendo que no le hace mal a nadie o que está guardando los mandamientos de su congregación, porque no está guardando los mandamientos que dice la Torah, no está guardando los mandamientos que dice nuestra Abacadosh Yahweh, no está guardando las Moedim, no está cumpliendo absolutamente nada de lo que él nos mandó guardar, ¿cierto? Entonces está siendo engañada por el sistema religioso en el que él está. Entonces, todo esto, ¿a qué va a llevar a la persona? A que ella se condene por desobedecer a nuestro Abba Yahweh, creyendo que supuestamente con sus obras humanas se va a salvar, ¿cierto? Pero cuando la persona entiende
que se va a condenar, o que las personas que se van a condenar son las que transgreden la Torah, son las que desobedecen la Torah, las que son rebeldes a la Torah, entonces esta persona va a empezar a cambiar, ¿cierto? Ahí es que va a empezar a investigar qué es lo que tiene que hacer para ser verdaderamente salvo, ¿cierto? Y la respuesta ¿qué es? ¿Qué es? Es obedecer la Torah de nuestro Abacado Yahweh, ¿cierto? ¿Y qué significa obedecer? Que debemos empezar a hacer todo lo que nuestro Abacado Yahweh nos dice en su palabra, ¿cierto? Empezar a obedecerlo a Él primeramente, por encima de los hombres, por encima de sus ideas, por encima de sus pensamientos, por encima de sus ideologías, ¿cierto? Por encima de sus ideas y criterios personales, por encima de sus criterios y enseñanzas doctrinales que tengan. Ya empezar a obedecerlo a Él por encima de todo lo que nos habían enseñado, que debemos empezar a guardar todas las fiestas, todas las moedim que Él nos citó en Éxodo y Deuteronomio, ¿cierto? Todas sus moedim ordenadas por Él, en honor a Él, ¿cierto? Que debemos celebrarlas en honor a Él, que están en Levítico 23, ¿cierto? Recordemos que son 7 moedim: la moedim de Pesach, la que conocemos como Pascua; la moedim de Hamatzó, que es de panes sin levadura; la moedim de Bikurim, que es de primeros frutos; la moedim de Shavuot, que la conocemos como Pentecostés, o la moedim de las semanas; la moedim de Yom Teruah, que es la de trompetas; la moedim de Yom Kippur, que es el día del perdón o la expiación; y la moedim de Sukkot, que es la moedim de las cabañas. Nosotros prácticamente, o la humanidad solamente celebra la moedim de Pesach, que es la que conocemos como Semana Santa, esos 7 días, no más, pero no los celebran como se deben celebrar, no los honran como se deben honrar. Hoy en día, pues ustedes ya saben que se les conoce más como parranda santa, ¿cierto? Porque la gente lo usa para pasear, para descansar, para todo, menos dedicarle ese tiempo a nuestro Creador, ¿cierto? A recordar, a rememorar la obra redentora que Él nos dio durante esa moedín, ¿cierto? Entonces, ya no debemos seguir celebrando las fiestas que le celebra el mundo, ¿cierto? Las fiestas que nuestro Abba Yahweh nos mandó celebrar. ¿Por qué? Porque todas estas fiestas, o la mayoría, son fiestas que se hacen en honor a demonios, ¿cierto? Que debemos empezar a obedecer los mandamientos. Todo lo que dice el libro de Shemot, libro de Éxodo, ¿cierto? Y el libro de Devarim, de Deuteronomio, que es todo lo establecido, todo lo ordenado por nuestro Abba Yahweh, ¿cierto? Y no lo que nos enseñaron en las distintas religiones en las que estábamos, ¿cierto? Como ya les dije también, que debemos restaurar los nombres sagrados, ¿cierto? Los nombres Kadosh, así como todos los nombres de todos los personajes que están en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Los patriarcas y los profetas. Y pues empezar a estudiar la palabra, que solamente estudiando la palabra vamos a comprender y entender todo esto, ¿cierto? Y mucho mejor estudiándola ya con la perspectiva hebrea, ¿cierto? Para poder entender su verdadero significado, para poder aprender su verdadera interpretación. O sea, no seguir, como les dije, las normas del pueblo judío actual, porque ellos están completamente apartados de la Torá, ¿cierto? Ni mucho menos seguir las interpretaciones de las distintas religiones, ¿cierto? Mire el verso que acabamos de leer, que con solo cambiar una parte, la última parte de la frase, que aparentemente no es mucha la diferencia, pero esa pequeña diferencia significa la vida eterna o la condenación eterna. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, ya ahí cada persona debe escoger si quiere la vida eterna o la condenación eterna, ¿cierto? Entonces, para aclarar esto y que no haya confusión, pensando que las definiciones son iguales, ¿cierto? Ya resumamos, o sea, el hacedor de la palabra es la persona que obedece, ¿cierto? Y el hacedor de maldad es la persona que ve su pecado como algo pequeño, intrascendente, sin importancia, ¿cierto? No dimensiona el tamaño de su error, se justifica porque cree y sabe que desobedece, pero también sabe que tiene perdón cuando va y se arrepiente, o cuando va y dice, ay, yo no vuelvo a cometer estos pecados, ¿cierto?
humanamente hablando, y cree que se va a salvar porque confesó que ya no va a hacer más esos pecados. Y por eso, pues esa es la creencia que él tiene, ¿cierto? Eso es lo que le han enseñado. Y pues tiene razón, porque escrito está en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Yahweh es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Entonces, y Él es fiel, Él cumple su palabra, y eso es muy cierto, si confesamos nuestros pecados. Entonces las personas se agarran de esto para decir, yo ya estoy perdonado, yo ya soy salvo, yo ya cumplí, y listo, ¿cierto? Pero entonces, solo están cumpliendo con una parte, solo están cumpliendo con una parte. Un hacedor de maldad que se arrepiente solo está cumpliendo con una parte. Pero cuando a usted le dicen que eso es transgresor de la Torah, la palabra transgresor de la Torah abarca completamente todo. No abarca solo una partecita como la abarca el hacedor de maldad, que está incumpliendo solo unas cositas, ¿cierto? Cuando le dicen a usted que usted es un transgresor de la Torah, le están diciendo a usted que usted es culpable de todo, que usted es absolutamente culpable de todo, o sea, de desobedecer completamente todo lo que nuestro Abacados mandó que guardáramos, todo lo que nuestro Abacados mandó que obedeciéramos, usted lo está desobedeciendo. Entonces, desde la creación del mundo, desgraciadamente, la humanidad se convirtió en transgresora de la Torah, ¿cierto? Desde ahí las cosas se han complicado hasta nuestros días, porque a la gente se le ha dicho que no es transgresora de la Torah, sino hacedor de maldad. Entonces, cuando empezamos a escudriñar la palabra y vamos a la versión original y nos damos cuenta que no es un hacedor de maldad, sino un transgresor de la Torah, ahí está la gran diferencia, ¿cierto? Porque no son solamente esos pecaditos sin importancia, sino todo, ¿cierto? Todo, absolutamente todo lo que ya mencionamos, ¿cierto? Desobedecer mandamientos, desobedecer estatutos, desobedecer preceptos de nuestro Abacao Yahweh nos dio en su palabra, ¿cierto? Y que nos había dicho que ya no estaban vigentes. Nos han enseñado que ya no están vigentes, ¿cierto? O que son solamente para los judíos. Entonces, pero descubrimos, o estamos descubriendo, que la gran mayoría están vigentes hoy en día y que muy pocos han sido abolidos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Y pues además recordar que esta porción de la palabra, nuestro Mashiach Yahshua, no le estaba hablando a personas paganas, ¿cierto? Ahí en ese pasaje él no está hablando con personas paganas, él estaba hablando con dirigentes del templo, ¿cierto? De la casta religiosa que había en Jerusalén en ese momento, ¿cierto? Eran personas que estaban sirviendo o habían servido en el altar, eran personas que pertenecían a la línea de Kohanim, de sacerdotes que servían en el templo, ¿cierto? Eran personas que conocían la palabra supuestamente, eran personas que creían que estaban haciendo su voluntad, eran personas que supuestamente le estaban obedeciendo y le estaban sirviendo, ¿cierto? Pero eran hacedores de maldad, ¿cierto? Porque estaban haciendo las cosas a medias, estaban transgrediendo completamente la Torah, estaban transgrediendo completamente la palabra. Y eso fue lo que el Mashiach les dijo. Entonces, eso es algo que debemos tener también claro, ¿cierto? Ahí en ese pasú, él no le estaba hablando a personas incultas, a personas sin conocimiento de la palabra ni de la verdad, ¿cierto? Eran conocedores, eran supuestos o aparentemente practicantes de la palabra, ¿cierto? Entonces, muchas veces, cuando uno lee ese pasaje, uno pensaba muchas cosas, ¿cierto? O se le venían a la cabeza muchas cosas, pero ya cuando uno lo mira, se da cuenta que no era solamente para ellos, que era para todos, que era para nosotros también, ¿cierto? En un momento dado. Y por eso ahora estamos aquí, porque estamos volviendo, porque ya no queremos seguir siendo transgresores de la Torah. Entonces, todo eso, pues debemos tenerlo también en cuenta, ¿cierto? Y pues desafortunadamente, la gran mayoría de líderes religiosos a nivel mundial pues han sido instruidos con un antisemitismo
muy grande, ¿cierto? Por un antisemitismo muy bien disimulado hacia el pueblo de Israel, un odio muy disimulado hacia el pueblo de Israel, ¿cierto? Y por eso les cuesta tanto entender la verdad, por eso desprecian tanto todo lo que venga de Israel, ¿cierto? Ellos leen la palabra, pero como quitando todo lo que hay sobre Israel y pasándolo a la iglesia católica, pasándolo a la iglesia cristiana. Por eso se han inventado tantas doctrinas erradas, ¿cierto? Tantas ideas preconcebidas. Y cuando usted de pronto está, no sé si lo habrán experimentado en una de estas congregaciones, y usted empieza a vislumbrar cosas, que usted empieza como que a entender las cosas como son, y usted empieza a hacer preguntas, se le dice, no, deje eso así, que eso solamente es para los judíos, ya nosotros estamos bajo la gracia, ya nosotros no nos cobija absolutamente nada de eso, nosotros ya por gracia somos salvos y punto. Eso es lo que le dicen a usted, eso es lo que le dicen a uno. Entonces, mientras ellos no se saquen todas esas ideas preconcebidas, no van a poder ver la realidad, ¿cierto? Y si logran percibir algo, como les dije, de inmediato sus superiores les van a decir, eso es solamente para los judíos. Y desafortunadamente, para muchos ahí se termina el asunto, ¿cierto? No indagan más, no investigan más, no buscan más, y prefieren seguir como va el mundo. Entonces, se les olvida que ese Mesías que ellos dicen seguir, que esa palabra que ellos dicen creer, viene de Israel, fue dada al pueblo de Israel. Siempre habla de las ovejas perdidas de Israel, que nuestro Mashiach vino del pueblo judío. Entonces, que la Torá fue dada al pueblo judío, ¿cierto? Todo eso se les olvida, ¿cierto? Que nuestro Mesías fue reconocido como rabí, que era un título de autoridad a un maestro, que era superior, experto, conocedor y practicante de la Torá, ¿cierto? Que nuestro Mashiach guardaba el Shabbat, ¿cierto? Que él no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla. Que su mensaje, como les dije, fue para el pueblo de Israel y para todas aquellas ovejas perdidas que se hallaban en la diáspora, ¿cierto? Y para todos aquellos que quisieran obedecer su palabra, su Torá, ¿cierto? Así no pertenecieran al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero que decidieran obedecerlo y seguirlo de corazón. Entonces, prácticamente todos hemos seguido una verdad, pero es una verdad a medias. ¿Y qué pasa con una verdad a medias? Pues que tristemente una verdad a medias es una mentira completa, porque la verdad tiene que ser completa, si no es una mentira completa, ¿cierto? Aquí pues no importa que la persona crea que es o que no es, simplemente es de obedecer y hacer lo que diga la palabra, ¿cierto? Tenga presente que cuando usted esté delante del gran yo soy, él le va a juzgar, es conforme a lo que dice la palabra, ¿cierto? A lo que él nos dejó escrito, conforme a la palabra. Él no lo va a juzgar a usted conforme a lo que usted pensaba, conforme a lo que usted creía, ¿cierto? O a lo que usted hacía, sino conforme a lo que dice la palabra. Entonces, eso es algo que la humanidad hoy en día desconoce también, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, o sea, muchos de nosotros fuimos transgresores hasta no hace mucho tiempo, pero nuestro Abacados tuvo misericordia de nosotros, nos reveló su Torá, nos reveló su verdad, se reveló a sí mismo a nosotros, y por eso nosotros debemos hablarle a las personas sobre esta verdad, ¿cierto? Esperando que el Ruach HaKodesh ahora también los ojos de esas personas, y que esa semilla que estamos plantando en el corazón de esas personas sea el Ruach HaKodesh el que la haga crecer para que esas personas sean salvas, ¿cierto? Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ya para terminar, quiero pues dejar en claro esto, ¿cierto? Que algunas personas no lo entendieron, ¿cierto? Cuando él les dice, apartaos de mí, porque no os conocí, hacedores de maldad, nunca os conocí, transgresores de la Torá, ¿cierto? Entonces, que el hacedor de maldad solamente ve una parte del problema,
Pero el transgresor de la Torah ve todo el problema, ¿cierto? Entonces, eso es algo que yo quiero que les quede claro, ¿cierto? Para que ustedes pues también le puedan decir a la gente, ¿cierto? Que el hacedor de maldad simplemente cree que está haciendo algo malo. Robar, decir mentiras, chismes y todo lo que se le venga a la cabeza en ese momento, ¿cierto? Y cuando esta persona es confrontada y decide cambiar y se arrepiente y dice que no va a cometer más estos pecados que estaba cometiendo, y esa es la idea, ¿cierto? Pero hay esa media, ¿cierto? Y que el transgresor de la Torah pues es el que reconoce que estaba equivocado en lo que estaba haciendo, ¿cierto? Que debe empezar a hacer todo nuevamente, ¿cierto? Entonces, todo eso es un transgresor de la Torah, ¿cierto? Entonces, esto no se trata de obras, o sea, porque de pronto van a estar pensando que de obras, y tengan en cuenta pues eso, ¿no? Que el no seguir siendo un transgresor de la Torah no es por obras, sino de obediencia. O sea, yo no me voy a salvar por obras, pero mis obras van a demostrar si soy salvo o no. ¿Y cuáles son mis obras? La obediencia, el respeto, el temor, el hacer la voluntad de mi Padre. Esas son mis obras. Entonces, ¿qué debemos hacer, cierto? Como les dije, empezar a guardar los mandamientos correctos, ¿cierto? Los que aparecen en la palabra, y no los que nos han enseñado en las religiones, ¿cierto? Que son los que guardan todos, son mandamientos de hombres. Entonces, aquí pues ya vemos que es un transgresor de la Torah, ¿cierto? Entonces, la idea de esta enseñanza pues era que viéramos lo alejados que estábamos, ¿cierto? De conocer y de creer en nuestro verdadero creador, ¿cierto? De creer en nuestro Abacados, nuestro Padre Celestial, al que supuestamente creíamos y adorábamos y servíamos, pero que lo estábamos haciendo a medias, ¿cierto? Entonces, ya para no alargar el tema, pues recordemos que todo, ¿cierto? Todo se refiere o se resume en guardar los mandamientos de la Torah, ¿cierto? Los verdaderos, y no los creados por el hombre. Que todos los demás preceptos, todos los demás estatutos, todos los demás decretos se desprenden de ellos o se relacionan con ellos, ¿cierto? Recordemos lo que dijo nuestro Mashiach Yahshua, ¿cierto? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, si usted guarda los mandamientos, le va a quedar muy fácil guardar todo lo demás. Entonces, si usted dice que lo ama, pero no guarda los mandamientos, eso lo hace usted un mentiroso. Y los mentirosos pues no van a heredar el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, todo eso va asociado también a la fe, ¿cierto? Y recordemos que es la fe, pues es creer, ¿cierto? En lo que me dice, es creer en lo que me enseña la palabra, ¿cierto? En quien lo dice, es creer en quien lo dice. En este caso, nuestro Abba Yahweh, ¿cierto? Y en su palabra, en sus mandamientos. Entonces, hay que preguntarle a la persona si de verdad lo cree, ¿cierto? Que si lo cree, tiene que estar cumpliendo con todo, guardando todo, ¿cierto? Es obedecer lo que Él ordena, ¿cierto? Es someterme a la voluntad de quien lo ordena, o sea, la voluntad de Yahweh, es obedecer a Yahweh, es sujetarme a hacer lo que se ordena, ¿cierto? O sea, no apartarme de la palabra, no apartarme de Yahweh, ¿cierto? Es hacer la voluntad de Yahweh por encima de la mía, es convertirme en un esclavo de esa persona, porque ya no hago mi voluntad, sino la de esa otra persona, o sea, la voluntad de Yahweh Elohim. Ya decido vivir para Él y hacer su voluntad y no hacer mi vida ni mi voluntad, ¿cierto? Ahí yo estoy renunciando a mi yo, es apartarme de todo pensamiento humano, de todo concepto religioso y empezar a creer la palabra verdadera, ¿cierto? Porque escrito está que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es la verdad? Pues la verdad es la verdadera palabra, la original, la que está escrita ante nuestros ojos, aquí en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Pero esa misma palabra desafortunadamente es la que
la humanidad ha desechado, ¿cierto? Porque dicen creer en Yahweh, en Yahshua, en Ruach HaKodesh, pero lo hacen a su manera. Entonces, solamente cuando lo hagamos, como dice la palabra, vamos a dejar de ser transgresores. Y ahí es cuando nos convertimos en hijos y herederos de todas las promesas hechas por nuestro Abba Yahweh, ¿cierto? Pues esa es la enseñanza de hoy. Espero que les quede muy claro y que la puedan compartir con las personas. Leerles este verso y explicarles qué es un hacedor de maldad y qué es un transgresor de la Torah, para que esas personas comprendan y entiendan lo erradas que están y decidan volverse al camino original de nuestro Abacados, Yahweh, ¿cierto? Entonces los invito a hacer una corta oración. Ya para finalizar, los invito a que ahí donde está, incline su rostro. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Padre Celestial. Bendito Abacados, queremos darte muchas gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos has hablado, nos has ministrado, nos has edificado y nos has enseñado en esta tarde, en este tiempo de Shabbat, en este cierre de Shabbat. Quiero darte gracias por recordarnos que antes éramos transgresores de tu Torah, de tu palabra, pero que gracias a tu infinito amor, a tu infinita bondad, a tu infinita misericordia, ahora somos hacedores de tu palabra, hacedores de tu voluntad. Te pido que cada día nos guíes, que cada día nos enseñes y que cada día nos permitas encaminarnos más y más en tu senda, nos permitas encaminarnos más y más en tu camino y en tu verdad, bendito Abacados. Yo te pido que seas tú bendiciendo grandemente la vida de estos tus hijos, que seas tú dándoles la sabiduría, la inteligencia que ellos necesitan, el conocimiento, la comprensión y el entendimiento. Cuando ellos lean tu palabra, que tú les reveles todos los secretos ocultos que hay en ella, para que ellos puedan ponerla en práctica en su vida, bendito Rey. Te lo pido humildemente, te lo suplico y te lo imploro, bendito Padre Celestial. Yo te pido que seas tú obrando a sí mismo, para que ellos se conviertan en multiplicadores, para que ellos esta palabra que han escuchado la compartan, se conviertan en emisarios y la lleven a más personas, y así esta palabra se expanda, para que así tu verdad se expanda y todos participemos en expandir la obra del reino de los cielos aquí en la tierra, bendito Rey. Enséñanos cada día a hacer tu voluntad, a obedecer tus mandamientos, tus estatutos, tus principios y tus decretos que están escritos en tu bendita palabra. Ayúdanos a volvernos a ti en rectitud, en santidad y en obediencia. Yo te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de tus hijos aquí representados. Bendice su hogar, su familia, el fruto de sus manos. Bendíceles en todo lo que hagan y emprendan en esta semana que empiezan. Que sea tu presencia con ellos, que sea tu compañía con ellos, bendito Abacados, y que seas tú bendiciéndolos con toda bendición del cielo. Te lo pido en el precioso nombre de Dios Yahshua Mashiach. Amén y amén. Hermanos, los invito a que se coloquen de pie. Vamos a impartir la bendición arónica ya para despedir la reunión. Ahí donde está, invito a que se coloquen en pie. Llevareja Yahweh Bishmereja, Yahweh Panajeleija Bijuneca, Yisa Yahweh Panajeleija Bihashem Yeha Shalom, Besamut Eshemi Albenei Israel Bahi Aberahem. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Amén y amén. Hermanos, vamos a dar los anuncios. El próximo martes a las 8 de la noche, la reunión de adoración y oración con el pastor Adrián. Y el miércoles, si es la voluntad del Eterno, nos veremos nuevamente para seguir el estudio del libro de Hechos. No se lo olvide, de 7:30 a 8:30. Como siempre, les habló su hermano Luis Francisco Rúa, de la Congregación Mesiánica Yahshua Ben Yahweh. Shalom Ubraja. Paz y bendiciones para todos. Que Yahweh Hayón les bendiga.